Tiempo de tertulia en este viernes 20 de julio con Euprepio Padula. Buenas noches, Euprepio. Buenas noches, Caridad. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal tú? Fantástico. Ya se te ve. John Muller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y con Pepe Oneto. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches, Caridad. Creo que de los presentes, Pepe ha estado por el Congreso del Partido Popular, si no me equivoco. Sí, bueno, con la media jornada del Congreso, porque si eso se le llama Congreso, pues la verdad es que... La primera parte. La primera parte de media jornada, porque al final la mañana se ha ido en acreditaciones y luego en buscar sillas, ¿no? Habían avisado de que había que ir con tiempo porque... Sí, no, ha habido que coger, además habían prohibido. El problema es que no era el sitio más adecuado para el Congreso. Es decir, si mañana la votación va a ser con el caos que se ha realizado hoy, me temo lo peor. O sea, añadimos todavía más incertidumbre por la cuestión logística. Claro, primero es un local donde solamente cabe en la sala de reuniones grande, una especie de auditorio, 2.000 personas, hay más de 3.000 compromisarios, aparte de invitados, aparte de periodistas, con lo cual la gran parte de los compromisarios que he hablado con ellos, que se han quejado, bueno, porque no han podido ni siquiera entrar, han tenido que seguir todo por televisión, ¿no? Por plasma. Por plasma, efectivamente, o en salas adjuntas donde efectivamente había pequeños televisores para seguir. Es decir, creo que el señor Maillo no ha hecho la mejor obra en este caso, ¿no? Cuando la verdad es que todos los congresos del Partido Popular, y yo he ido a casi todos, han sido un ejemplo de organización y que todo ha funcionado como un reloj, ¿no? O sea, y no hay que quejarse de la gente que estaba trabajando y colocando y haciendo a veces un trabajo que era el imposible, sitio, ¿no? El sitio que era demasiado pequeño para 3.082 personas, que además yo creo, perdón si te interrumpo, Pepe, se merecían, sinceramente, visto que estamos hablando de un congreso extraordinario y además histórico, justamente porque hay un cambio de liderazgo en el PP, sinceramente, que haya compromisario más de 1.000 que tengan que ver todo esto en un plasma y que no hayan podido asistir, por ejemplo, al discurso de despedida de Mariano Rajoy en directo, y me van a perdonar los que lo han organizado así, no es lo mismo ver un discurso en directo que verlo por televisión. En fin, yo creo sinceramente... No, porque para eso se hubieran quedado en casa, casita, hubieran conectado la televisión. Claro, y hubieran hecho lo que he hecho yo, escribir un artículo online para La Razón comentando el discurso de Rajoy, ¿no? Igual en estas últimas horas conviene tener a mano a los compromisarios, por si hay que reforzar mensajes, claro, ¿no? Sin duda, claro, no, y los compromisarios que vienen de todas las provincias, lo que quieren es ver al líder, si pueden saludarlo, ver a los ministros, es decir, bueno, lo que yo he hablado con algunos que estaban, ¿no?, muy enfadados, pero muy enfadados con la situación, sinceramente. No, y repito que luego los que estaban en la organización de colocando a la gente y tal, ha funcionado perfectamente, ¿no? Porque son gente experimentada, pero el problema es el sitio, ¿no? Primero, el hotel es el Auditorium, es un hotel moscovita, es decir, es un hotel propio de la Unión Soviética de Inturis, es decir, tiene... Confirmo. Bueno, es una cosa espantosa, vamos. Sí, es decir, en Madrid hay muchos locales, entre ellos, ¿no? Un palacio de congresos y pues Pepe, habrán decidido ahorrar, fíjate tú. ¿Habrán decidido ahorrar a lo mejor? ¿Qué te parece? Vamos a ver, es la primera vez que el Partido Popular vota al líder, es la primera vez que montan un congreso de este tipo. Yo no sé si... No tienen a Bárcenas. Yo no sé si... No, claro, que corrió el rumor que es el que se encargaba de... Él lo hubiera financiado perfectamente. Claro, porque era espléndido en la gestión de las finanzas del Había Partido gente Popular. que se ha quejado de que eran 90 euros por alojar en el hotel, más la comida, y algunos son concejales, no creo que estos que sean muy modestos, pero algunos no tienen sueldo público. Y yo conozco a alguno que realmente no tiene un sueldo, ganan 1.000 euros y por lo tanto esto le ha costado bastante dinero y no estaban especialmente contentos. El PP, entre el proceso para inscribirse, ponerse al día, ir a votar y la organización de hoy, fácil no lo ha puesto. Yo quería preguntarle a Pepe, que ha estado por allí dándose una vuelta, ¿qué ambiente había? Porque las primeras veces siempre son
emocionantes. Bueno, no sé si veías a la gente despistada, dudosa, mucho indeciso. Pero había mucha expectación. Hombre, lo que no se notaba en ese ambiente, la tensión con la que se ha desarrollado la campaña, ¿no? Quitando la vuelta que estaba dando varios camiones con letreros de Zapatero vota a favor de Soraya, pero dentro no se notaba, vamos, yo no he notado ningún ambiente de tensión, ¿no? Había una gran curiosidad, había mucha expectación con el discurso de Rajoy, sobre todo si tomaba algún tipo de postura. Yo creo que ha sido muy, muy neutral, aunque ha puesto mucho el acento en el tema de Cataluña, que ha sido el tema en el que ha sido más criticada Soraya Sáenz Santamaría, pero yo creo que le ha mantenido una gran neutralidad, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, la tensión esa que se ha observado en la campaña no se ha notado, ¿no? Ha habido un poco de tregua y que lo ha roto probablemente la candidatura de Pablo Casado cuando en plena todavía discurso de Rajoy ha distribuido una nota de Dignidad y Justicia, el comunicado, donde había un cierto ataque a la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Pero ha transcurrido dentro de un cabreo generalizado por la realización, pero no habrá habido tensiones evidentes en la gente, ¿no? Bueno, ahora entramos en el discurso de Rajoy, que voy a saludar enseguida a Juan de Dios Colmenero, pero hay otra persona que hoy también se despide, que ha sido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Enseguida, como digo, entramos en el discurso de Rajoy, pero ella ha también pronunciado su propio discurso, ha dicho que se va y que lo hace con la conciencia tranquila. Por mi parte, este fin de semana entrego el testigo de la Secretaría General de nuestro partido y lo hago con la conciencia tranquila, lo hago sin cuentas pendientes y lo hago con mi lealtad intacta a nuestra formación política, a todos los que formáis este partido y a mi presidente. Dejo la Secretaría General y os pido perdón a todos aquellos a los que haya podido herir u ofender. Hice siempre lo que consideré que era más justo. Bueno, pues esas eran las últimas palabras de Cospedal. Yo no sé si tenéis la sensación que la verdadera pugna de este Congreso, aunque sea Casado, Soraya, sigue siendo un poco Cospedal, Soraya. Hombre, a mí la despedida de María Dolores de Cospedal sinceramente me ha gustado menos que la de Rajoy, de la cual hablaremos después. No me gusta especialmente porque la he visto con un tono que, por ser una despedida, era muy agrio, no sobrio, agrio. El de Rajoy ha sido sobrio, el de María Dolores de Cospedal, a pesar de todo, de tanto agradecimiento al partido, etcétera, lo he visto con poca serenidad, en un cierto sentido con una emoción, pero basada no en sentimientos especialmente positivos. ¿Vale? Emocionada estaba, de hecho la hemos visto hasta llorar, ¿no? Hasta llorar en el inicio, cuando sonaba el himno de España. En el himno nacional. Sí, y además está agridú, y yo que he seguido los últimos días de campaña mucho, yo la he visto en toda esta campaña. Ha sido una campaña durísima, a pesar de lo que se ha dicho. Se dijo que se quería hacer una campaña light, sin discursos, sin debates, para que justamente se preservara la unidad del partido. Yo creo que se ha conseguido exactamente lo contrario. Yo estoy a favor siempre de los debates, en cambio no los hemos visto, y por lo tanto los candidatos se han visto, especialmente por parte, vamos a decirlo claramente, de Pablo Casado, de hacer en cambio una campaña muy dura y de ataque, sinceramente, una campaña contra la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Y por otro lado, el hecho de tener luego el respaldo de los otros ex candidatos que han sido eliminados en la primera vuelta, evidentemente se ha venido arriba, y por lo tanto hemos visto un Pablo Casado que no es un tío ni soberbio ni arrogante, se l'ha visto soberbio y arrogante, cosa creo que no le hace ningún mérito. Y en el discurso de Cospedal yo creo que esta actitud se ha respirado, no ha dicho absolutamente nada de las dos candidaturas, pero es evidente que este resquicio de no sé si de odio, rencor o rivalidad con Soraya Sáenz de Santamaría, por supuesto estaba en el aire claramente. Hubo un momento en una frase donde hubo por parte de Cospedal
un ataque directo a Soraya Sáenz de Santa María cuando habló de la infamia, hablando de su marido. Todo el mundo sabe que su marido, Ignacio López de Hierro, ha estado puesto en el punto de mira de supuestas intervenciones económicas y tal, cosa que a María Dolores de Cospedal le ha indignado, ¿no? Y que ella acusa a Soraya Sáenz de Santa María de haber filtrado todas esas informaciones, que ha sido un poco el run dentro del mundo político. Y hoy ha calificado, ha defendido a su marido y ha dicho, a pesar de todas las infamias que durante meses ha tenido que soportar, ¿no? Es decir, que en eso Pepe Lleva tuvo razón. Es decir, la gran tensión no es solamente la gran pelea entre Soraya y Pablo Casado. Hay mucha más tensión y probablemente odio aparcado entre Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal. Pero siendo cierto todo lo que habéis dicho, una de las cosas que más ha llamado la atención hoy, precisamente en el discurso de Cospedal y en el comportamiento que ha tenido Cospedal durante el Congreso, en los pasillos, en todo, es que da la impresión de que ella no está con Pablo Casado. O sea, puede dar la impresión de que sí le ha pasado una factura a Soraya Sáenz de Santa María en esa parte del discurso. Yo creo que gran parte de la postura que advierte Euprepio se debe primero a la tensión. Yo creo que ella ha intentado ser secretaria general de todos hasta el último momento, que eso requiere una frialdad enorme, y yo creo que Cospedal tiene, cuando está tensa o nerviosa, tiende a ser tajante, cortante y agria. Bueno, incluso cuando está serena, Yo creo que Cospedal... Yo es que no la conozco serena. Si tiene un problema es de la comunicación. No, pero la verdad es que resulta una mujer mucho menos atractiva desde un punto de vista de comunicación, justamente porque es poco empática, ¿no? Yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido, salvando que es una gran política, ha tenido una carrera espectacular, y yo creo que podría haber tenido una carrera todavía mejor si hubiera sido mucho más empática. Y además se le nota mucho, ¿no? Es lo que estás comentando, se le nota mucho, y creo que hoy no era el momento para sacar esta tensión o esta cara tan arisca, ¿no? Que realmente yo creo que en un momento en el cual se está despidiendo al que ha sido el presidente del PP durante tantos años, era un momento para mensajes positivos y no negativos. Y efectivamente lo que comenta Pepe de esta referencia a la infamia, la historia juzgará si ha habido infamia o no. Y además, mira, a mí esto de las guerras sucias, de las guerras internas, a mí lo que me importa luego al final si han cometido o no delitos, ¿no? De dónde han salido las noticias, pues en fin, me importa bastante menos. Incorporamos, si os parece, a la conversación a Juan de Dios Colmenero. Buenas noches, Juan de. ¿Qué tal, Caridad? Buenas noches. Que sigue hasta ahora, creo, en el Hotel Auditorium, y que ha estado allí toda la tarde, y que mañana por la mañana seguirá estando, ¿Y qué haces ahí todo el día, estando Juan de? allí. Hablar con vosotros y contarle a la audiencia lo que allí ha pasado esta tarde. Sí, a pesar de lo que estabais comentando antes de la intendencia, que efectivamente ha habido bastantes quejas sobre el asunto, también tiene una explicación, lo decía, que todo ha sido muy precipitado, desde la organización, ¿no? Que todo ha sido muy precipitado, una moción de censura, unas primarias y un congreso de una manera precipitada, que cuando fueron a echar mano de lugares comunes, ¿no? Como puede ser el FEMA, como puede ser el Palacio de Congresos, o como puede ser cualquier otro lugar, pues lógicamente ya estaba ocupado hace ya muchísimo tiempo. Ten en cuenta, nos decían que en 2 meses se han montado unas primarias con doble vuelta y un congreso extraordinario de un partido, ¿no? Pues lógicamente se habían quedado sin lugar, y habían tenido que ir, Pepe, efectivamente, a este hotel soviético, que teníamos una imagen justo hace un rato, que era una expulsión numerosa de japoneses que entraron justo como clientes del hotel, ¿no? Y que estaban observando atónitos lo que estaba sucediendo alrededor. No sabían exactamente qué era lo que estaba en ese momento, ¿no? Y algunos bromeaban que también eran algunos compromisarios que se habían... En Tokio el PP tiene mucho predicamento, Permíteme un momento, Pepe. Juan, yo creo que vamos a colgar y a volver a llamar, que igual mejoramos un poquito el sonido, que te escuchamos regular, si te parece.
Vale, perfecto. Venga, lo intentamos otra vez. No, quiero decir que a lo mejor los japoneses también iban de compromisario, pues yo creo que tengo entendido que en Japón el Partido Popular tiene un gran basamento. Sí, como el flamenco. Igual son las dos cosas de España que más, una cosa lleva la otra, que más se conoce. O sea, tú lo que querías era volver a aquel hotel, el Mindanao, donde se reunían las antiguas ejecutivas. Bueno, es histórico el Mindanao. Bueno, se ha hecho mención aquí a la insistencia de Rajoy en destacar durante su discurso de esta tarde la gestión que se hizo de Cataluña. ¿Quién estaba al frente de la operación Diálogo y de la gestión del 155? Pues Soraya Sáez de Santamaría. Escuchamos lo que ha dicho el presidente sobre la gestión de Cataluña y os pregunto si esto era un apoyo velado a Soraya. No era fácil, pero supimos arbitrar fórmulas para hacerlo y se hizo. Y se hizo bien, como reflejan los hechos. El gobierno autonómico que declaró la independencia fue cesado. Un hecho sin precedentes en nuestra historia y en la historia reciente de Europa. Sin precedentes. Juan de... No sé si me escucháis mejor. Ahora, muchísimo mejor. Muchísimo. Mejor, no, muchísimo mejor. Ahora incluso te entendemos. Parece que has salido del gulag soviético. Estaba yo ofreciendo a la tertulia ese sonido de Mariano Rajoy cuando se refería a su gestión en Cataluña, que quizá hablábamos antes, podía ser ese el punto en el que podríamos ahí apreciar cierto mensaje velado en el que respaldaría, porque estuvo ella al frente de todo eso, a Soraya Sáez de Santamaría. No sé si coincides con esta visión. Sí, vamos a ver. Mariano Rajoy ya lo dijo y así lo ha hecho durante la campaña, durante la primera vuelta de estas primarias y antes del Congreso. Ya dijo y anunció que no se iba a significar por nadie públicamente por ninguno de los candidatos. Pero bien es cierto que lo que ha hecho hoy, que algunos lo han entendido así, desde mi punto de vista bien entendido, que lo que ha hecho ha sido una defensa de su gestión. Claro, una defensa de su gestión y de su acción de gobierno, en el que tenía como principal actor de las principales actuaciones a la vicepresidenta del gobierno, y más en el caso concreto de Cataluña. Pero claro, lo ha defendido con los argumentos, por otro lado, también nos decían, con los argumentos que luego ha tenido que defender también como portavoz del Partido Popular, en determinadas ocasiones también Pablo Casado, o ha tenido que defender la secretaria general María Dolores de Cospedal, que es que a toro pasado es muy fácil hablar o criticar de una actuación concreta en Cataluña, pero que lo que se hizo en un determinado momento fue parar una declaración unilateral de independencia que se hacía en aquel día. No sé si recordamos aquel día en el que al mismo tiempo que declaraban unilateralmente la independencia se estaba aplicando el 155, que no era fácil poner de acuerdo y tener el consenso para nada menos que aplicar un precepto constitucional que hasta ahora no se había hecho, que es lo que explica y ha explicado Mariano Rajoy, que es el 155, suspender y anular a todo el gobierno de la Generalitat en ese momento, destituirlos, nombrar de momento eso y convocar elecciones, ¿no? Entonces, claro, todo eso que parece que a toro pasado era como una gestión que podía tener deficiencias y que así ha sido entendida la campaña de Casado, pues algunos lo han entendido como un apoyo indirecto a Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, pero en ningún caso Mariano Rajoy lo que ha hecho ha sido una alusión directa. Sí ha hecho otra, me ha parecido muy significativa, que ha sido cuando ha dicho que a partir de mañana yo seré un militante más y lo único que me aplicaré será lo de ser leal. Esto sí que es una estaba claro. Esa estaba clara, que era la alusión al expresidente José María Aznar, ¿no? Porque yo seré un expresidente en el que ocurra lo que ocurra y sea quien sea a partir de mañana el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, yo lo único que me aplicaré será la lealtad a quien sea, a quien hayan elegido los compromisarios presidente del partido, ¿no? Entonces quizá en ese asunto de Cataluña pues sí que ha podido haber esa, de forma implícita, apoya a Soraya Sáez de Santamaría. Oye, como en todo acto de despedida, pues el de esta tarde allí en el Hotel Auditorium ha tenido también sus momentos emotivos, han sido varios, especialmente, en lo que tiene que ver con las menciones que ha hecho tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como el propio Mariano Rajoy a la figura de Viri, a la mujer del expresidente. Así es, Elvira Fernández, pues fíjate, una discreción casi absoluta durante no solamente durante los mandatos desde que ha estado en Moncloa como presidente del gobierno, sino durante su etapa también como líder de la oposición, presidente del partido, durante toda su etapa al frente del Partido Popular, pues se hablaba poco, ¿no? Y aparecía en muy pocas ocasiones la mujer del presidente del gobierno, del presidente del Partido Popular, ¿no? Hubiera tenido cierto protagonismo y así lo ha querido
Mariano Rajoy en agradecimiento, ¿no? Porque en el capítulo de agradecimientos no ha ido agradeciéndoselo a otras personas o a la dirección suya, o etcétera, etcétera. Solo se lo ha agradecido a Elvira Fernández, a Viria, su mujer, ¿no? Y entonces sí que a ella, pues sí que ha sido, aparte de las lágrimas de María Dolores de Cospedal, sí que han sido las de Elvira Fernández, bueno, las que más se han reproducido durante la sesión de esta tarde, que lo que ha servido, ya veremos a ver mañana, porque estaban en primera fila los dos candidatos que veían como mañana será el que ocupe ese lugar que estaba ocupando esta tarde Mariano Rajoy, pero en el día de hoy lo que ha sido es homenaje y despedida a Mariano Rajoy, ¿no? Que no lo había tenido hasta ahora, que era la primera intervención pública desde que salió desde la moción de censura, y también la última como presidente. Bueno, hasta mañana a las 11 quedan unas horas, es cuando empieza la votación, salvo que me digas lo contrario, los dos candidatos van a ganar. Sigue siendo asombroso, lo decíamos ayer, cuando le preguntas a una candidatura, y lo último ha sido hace unos minutos, le preguntabas a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y te siguen asegurando que han llegado ya al 65% de apoyo, que tienen el apoyo muy concreto de algunos territorios y que mañana van a ganar la elección de los compromisarios. Le preguntas y le haces la misma pregunta a la candidatura de Pablo Casado y te aseguran que tienen el apoyo mayoritario y además el apoyo de en muchos lugares donde pensaban que no lo iban a tener, como por ejemplo en la mitad de apoyos en Sevilla, la mitad de apoyos muchos apoyos en la provincia de Málaga, otros apoyos en la provincia de Murcia, bueno, Murcia por supuesto que decía que lo tenían, en parte de Castilla-La Mancha, en parte de Castilla-León, bueno, pues están completamente seguros de su victoria. ¿Qué ocurre? También lo venimos contando, que en este caso no es que estén mintiendo los candidatos, ¿no? Lo que están haciendo es esa alusión que hacen a aquel compromisario dudoso o que está indeciso hasta el último momento y que solo votan a aquel que cree que va a ganar. Pero en esta ocasión ni siquiera eso, porque como no hay un ganador claro, al final el voto secreto y en sobre tendrán que decidirlo, ¿no? Que es lo que mañana seguramente suceda a partir de las 11 de la mañana. Mañana el desenlace, a las 11 arranca la votación, sobre la 1, ¿no? Sí, sobre la 1. Antes de eso va a ser muy interesante, lo decían también desde una y desde otra candidatura, antes de esa hora, a partir de las 9:30 de la mañana, entre 9:30 de la mañana y 11 de la mañana, es la presentación de las candidaturas, ¿no? En el programa está como la presentación de la candidatura, que es que tanto Pablo Casado como Soraya Sáenz de Santamaría presentan públicamente su candidatura, entonces le escucharemos la intervención. Claro, andaban preocupados por quién iba a intervenir primero, porque el mensaje es distinto si es en primer lugar o en segundo lugar, o si tienes en algún momento que contestar de alguna manera a lo que haya dicho pues tu rival todavía, aunque queden unos minutos hasta ese momento y en el que te están escuchando precisamente y directamente todos los compromisarios que minutos después te van a votar, ¿no? Pues eso se va a sortear, se va a sortear mañana. Quien interviene en primer lugar, quien interviene en segundo lugar, inmediatamente después de eso se abre la votación, que van a votar desde las 11 hasta las 12:30, y de 12:30 calculan que en 30 minutos, 45 minutos, después de revisarlo en 2 ocasiones, pues podrán ya proclamar al que es presidente nacional del Partido Popular, sucesor de Rajoy. Pues nada, mañana seguiremos contándolo. Juan, muchas gracias. Gracias. A descansar, buenas noches. Buenas noches. Chao. Bueno, también ha hecho mucho énfasis el presidente del gobierno en defender su gestión en la lucha antiterrorista, los últimos estertores de ETA, la postura que durante todo este tiempo ha mantenido el presidente del gobierno, el gobierno del Partido Popular, frente a ETA, la banda terrorista ETA. Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA como tantos nos pidieron. Jamás. Jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos. Jamás. Jamás he procedido a un acercamiento de presos y no será porque no nos lo hayan demandado con insistencia. Bueno, lo comentabas tú antes, Pepe, este empeño de Rajoy por defender su gestión a cuenta de ETA y ese pronunciamiento que hacía a mitad de la tarde Dignidad y Justicia, postulándose a favor de Casado, pero a la vez criticando bastante a Soraya por no haber evitado, decían ellos,
la excarcelación masiva de terroristas cuando el Tribunal Europeo derogó la doctrina Parot. Yo no sé si esto sigue siendo un poco parte de la guerra sucia de los últimos, un poco puñalada, de los últimos días. No sé si es el momento a tan pocas horas de votar. Claro, era un poco puñalada y sobre todo, bueno, porque la asociación sobre todo acusaba a José Sáenz de Santamaría de no haberse preocupado durante su mandato de algo tan importante como eran las víctimas y lo que suponía ETA, es decir, que ella era vice todo, abarcaba absolutamente todo, y sin embargo la acusación de dignidad y justicia de todo excepto de el problema de ETA y las víctimas, ¿no? Es un poco pasar la factura, ¿no? Claro. Aquí lo que había que plantearse, bueno, que es un tema de largo recorrido, ¿por qué produce tal tensión y tales odios Soraya Sáenz de Santamaría? Más bueno, a tal punto que ayer ha tenido poder, bueno, sí, pero fíjate que hasta ayer hasta la cuñada de Mariano Rajoy hizo un comentario durísimo que había que votar a Casado y que, bueno, y acusó a Soraya Sáenz de Santamaría de conspiradora, de haber intentado, bueno, la historia que circula por ahí de el bolso sobre el escaño de Mariano Rajoy mientras ella supuestamente intentaba negociar con el PNV para que convenciera a Mariano que disolviera y fuéramos a unas nuevas elecciones donde ella iría de candidato, ¿no? Pepe, he sido muy crítico estos días justamente con los ataques constantes, y yo no quiero defender aquí Soraya Sáenz de Santamaría, ni muchísimo menos. Ahora, yo creo que con Soraya Sáenz de Santamaría, que probablemente algunos de los odios se lo habrán merecido también, no quiero decir que nadie se ha inventado odios o rivalidades o ataques de forma espontánea o no sé. Lo que sí es verdad que yo creo que con Soraya Sáenz de Santamaría se ha concentrado este odio también porque al fin y al cabo ha sido una vicepresidenta que ha acumulado muchísimo poder, y esto en Génova no se lo perdona nadie. Porque ella además ha ignorado, ha ninguneado de alguna forma el partido como tal, es decir, ha dejado en las manos de Cospedal absolutamente el partido, por lo tanto Génova, pero esto se ha visto como algo negativo, ¿no? Que no haya estrechado amistad en Génova se ha visto como algo absolutamente reprochable. Luego todo este poder que ella tiene en sus manos y la gestión de las mayores crisis que ha tenido el país, yo creo que tampoco se la ha perdonado. Y yo creo que hoy, en este discurso de Mariano Rajoy, que ha sido tan autojustificante y autorreivindicativo de su gestión, no había una defensa, porque él ha sido absolutamente neutral y nunca ha mencionado ni Soraya ni María Dolores de Cospedal. Pero sí que en esta defensa tan fuerte, desde mi punto de vista, ha querido reivindicar que en esta campaña se han oído muchísimas críticas a la gestión de Soraya y por lo tanto gestión también de Mariano Rajoy, por lo tanto gestión del gobierno, cosa que para mí tampoco es muy comprensible por parte de Pablo Casado, que se ha dicho que no es el candidato del aparato, pero vamos a ver, él es el vicesecretario de comunicación. ¿Cómo no va a ser del aparato también el señor Pablo Casado? Por esto yo considero que algunas de las críticas que él ha advertido contra Soraya Sáenz de Santamaría, muy bien no ha sentado a Mariano Rajoy, por supuesto Soraya Sáenz de Santamaría, y mucho me temo que si Pablo Casado, que no sé si va a ganar o no, yo creo que va a estar muy ajustado, si alguien gana, ganará como mucho por 6 puntos. Esta es mi previsión. Pero si no gana Pablo Casado, probablemente no gana justamente porque a veces estos ataques, esta campaña contra alguien, yo digo siempre que en política luego son como un boomerang que te estalla en la cabeza, ¿no? Yo creo que él se ha pasado un poco de frenada en relación justamente a los temas relacionados con la gestión que ha hecho el gobierno. Bueno, pero también es verdad, Eupepio, que ella va de sobrada. Es decir, ella no es empática. No en esta campaña, porque en esta campaña ha sido por su parte muy low profile. No, yo la he visto sobrada, ¿sí? Pero vamos, sobrada, pero con
con bastante distancia. Cómoda, ¿verdad? Como cómoda. Sí, bueno, diciendo, bueno, yo no le he visto el que tiene que ir a la corrida tiene que torear, pero que en el fondo le da pereza porque manifiesta inconscientemente su superioridad. Y, no, hombre, no es una mujer empática. No lo es, en absoluto. La reacción hoy, unas declaraciones que ha hecho, y de, bueno, pues, que tampoco ha sentado nada bien, ¿no? Bueno, es que ya antes pensaba ganar, pero ahora, cuando he comprobado la realidad, voy a algo así como voy a barrer, ¿no? Eso no es como juego. Es verdad que todo el mundo está jugando a presumir más de lo eso que es la guerra psicológica, claro, pero creo que no ha hecho una buena campaña. Bueno, decía Euprepio cuál era su vaticinio, que va a estar ahí. Sí, que va a estar muy reñido. No te sé decir la verdad quién gana, Es decir, yo siempre me mojo con todo, en este caso lo veo muy complicado. Yo diría que probablemente, viendo un poco lo que ha pasado, los apoyos, ¿no? Supuestos, porque esto, las primarias siempre son supuestos porque nadie dice la verdad y todo el mundo dice que vota a los dos candidatos, ¿no? Como pasó también en el PSOE. Yo creo que va a estar muy reñido. Probablemente en este momento yo diría que Pablo Casado le veo con un poco de ventaja, pero veremos qué pasa esta noche. Él cree que bastante ventaja. De hecho, esta mañana echaba con Alsina más de uno las cuentas, se apuntaba a todos a los que no votaron a Soraya. Si sumamos los 15.000 votos de María Dolores de Cospedal con los 19.000 míos y los 1.000 de Margallo y José Ramón García Hernández, te salen 35.000. Soraya obtuvo 21.000. Mucho se tiene que volcar el resultado si los mismos que votaron a Soraya y a Pablo Casado, con perdón de la tercera persona utilizada, ahora son los mismos que van a votar la selección entre uno de los dos. Ya, pero aquí no votan 35.000, 21.000 militantes ahora compromisarios. Es la cuenta de la vieja o la cuenta de la lechera, es decir, aquí no votan los militantes, votan los compromisarios, y hay una diferencia fundamental. Hoy en Espejo Público, en una entrevista con Joserra, él me ha criticado mucho porque he dicho claramente que aquí los compromisarios están jugando su puesto de trabajo, su presencia en la lista el año que viene, por ejemplo, su supervivencia. Él decía que no, que decía, hombre, es así. Muchos de esos compromisarios viven de la política, las cosas como son. Muchos de los compromisarios no tienen profesión. Es decir, en una estadística de La Razón del otro día parecía que la mayoría son abogados, y luego creo economistas, y había como un 20% sin profesión conocida, que no fuera la política. Es decir, que aquí estos señores, señoras, van a votar según lo que considere que le va a dar un puesto en la lista en las próximas elecciones, por lo tanto la posibilidad de tener un puesto de trabajo en política. John, tú del reparto de fuerzas, ¿qué sabes? ¿Tú crees que se va a consumar ese 5 contra 1 del que viene? La lógica indica que debería ser así y que es muy difícil que los compromisarios... Bueno, es verdad que el reparto de compromisarios es distinto, pero también es verdad que votan bajo secreto. Yo creo que esta noche va a haber muchos que van a cambiar el sentido de su voto o se lo van a pensar dos veces. Y lo que hay es un mar de fondo a favor de Casado. Eso sí es detectable y ha ido ocurriendo. Yo creo que la propia Soraya Sáenz de Santamaría, cuando habla de guerra psicológica, lo que está tratando es de infundirse ánimos porque ha visto que efectivamente en las 2 semanas que han pasado desde la votación de la militancia, el hecho de que Casado quedara a 1.500 votos por debajo, ha demostrado que ahí había un mar de fondo. ¿Por qué? Porque en definitiva el propio militante, el propio compromisario se da cuenta que Soraya es más de lo mismo. Lo que ha quedado, aunque Rajoy hoy no haya querido, no haya manifestado expresamente su apoyo por uno de los dos candidatos, necesariamente su discurso de defensa de su legado supone la defensa del equipo que él escogió. Y en ese equipo un papel muy relevante lo tenía Soraya Sáenz de Santamaría. Y decir una cosa que no quiero que se me olvide, se me ha ocurrido cuando hablaba Euprepio. Al final, la gran rivalidad entre estas dos mujeres, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, es también fruto de un diseño de gobierno que Mariano Rajoy creó para mantener unos equilibrios internos. Sin duda. Ese diseño además él lo replicó con éxito en el área económica, manteniendo a Guindos y a Montoro y evitando que Montoro fuera vicepresidente económico del gobierno. Hay que acordarse de lo que pasó en aquel mes de diciembre del 2011 cuando se formó el gobierno. Y el secreto, que los ministros el lunes supieron, tú vas a ser ministro, pero Rajoy no les dijo qué cartera iban a ocupar.
Esto lo cuenta siempre Margallo. Dice, a mí me llamó y me dijo, yo voy a ser ministro, pero no me dijo que iba a ser ministro de Exteriores. De hecho, Arias Cañete creía esa mañana de ese lunes que a él, cuando le dijo vas a ser ministro, era para ser de Exteriores. Bueno, él no lo resolvió hasta el miércoles porque necesitaba precisamente plantearle a Montoro que iba a nombrar a Guindos y que no iba a poder no iba a existir una vicepresidencia económica, y no nos olvidemos del lapsus más famoso de esa formación de gobierno, que es que a Soraya la nombran vicepresidenta segunda, que es el lapsus más notable de como el que hubo hoy con el nombramiento del rey como representante de España en la toma de posesión de Colombia. Dicho esto, yo creo que necesariamente Rajoy, al defender su legado, apuesta por Soraya, y el problema es que yo creo que la militancia, como bien lo decía esta mañana Alsina en su editorial de esta mañana a las 8, aquí se ha planteado una especie de segunda moción de censura al PP de Rajoy. Y esto puede ser lo que se esté sustanciando entre esta noche. ¿Y quién representa? Bueno, Casado ha tenido la habilidad de ponerse a que le peguen las bofetadas, pero decirlo y tomar un perfil distinto en el tema de Cataluña. No nos olvidemos que las cosas que ha dicho Rajoy sobre ETA hoy, en ese discurso que ha hecho, que es un discurso muy cuidado, porque él dice, yo nunca he acercado a los presos, yo nunca tuve la tentación a la negociación, dos cosas que se hizo Aznar. O sea, los dos son rejonazos para José María Aznar y su equipo, no son inocentes declaraciones. En cambio, donde él ahí se pisa un poco con la realidad es cuando dice que no ha acercado, porque está el caso de Bolinaga, que fue un caso muy reconocido. Y en cambio, la defensa del tema catalán, que me parece sorprendente, cuando sobre todo dice que ahora existe el 155 y que antes nunca nadie lo había usado, esa es una defensa que necesariamente va en socorro de Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, mañana veremos quién gana, y luego entiendo que vendrá lo más difícil. ¿Y no te parece sorprendente lo que dice Rajoy al final cuando dice por qué el PP no está en el gobierno? Porque no querían un gobierno débil. No nos han echado los españoles. Lo único que me puedo ir tranquilo, ha dicho algo así, porque no me han echado los españoles. Sí. Exacto, porque bueno, es lo que dijo desde el primer día. Pero me ha llamado la atención que lo formulara de esa manera. De todas maneras, yo creo que el PP antes se olvida de todo este discurso de considerar veladamente que la moción de censura es como una especie de golpe de Estado, como ha repetido muchas veces Rafael Dinamita Hernando, como le llamo yo. Claro, es decir, es absurdo. Es decir, yo no puedo concebir que un partido como el Partido Popular, que ha estado en el gobierno muchísimos años, que cree en la democracia, en los valores de la democracia, considera que la moción de censura, que es tan lícita como cualquier otra manera, es decir, ha llegado a perder el gobierno por moción de censura. Pues es así, es democrático, reconocido por la Rajoy ha dicho que los españoles a él no le han echado. Y hay una frase que no hay que olvidar. Perdona si te interrumpo, John. Hombre, perdona, la han echado los españoles. Sí que la han echado los españoles, porque la moción de censura ha tenido unos votos de unos representantes de la democracia parlamentaria española que son elegidos por el pueblo. Por lo tanto, sí lo han echado representantes del pueblo español, que dejen ya ese discurso muy manido y muy poco aconsejable en una democracia moderna. Hay una frase de Rajoy que no sé si tenéis el corte o la ibas a poner, pero te la voy a pisar. Si es así, dice, no puede ser buen político el que no es capaz de ser impopular. Yo creo que esa frase... No lo tengo a mano, yo. Primero, esa frase, primero que él no lo ha hecho, o sea, eso no es verdad, él ha sido impopular hasta en cierta medida, pero en otra no. Y bueno, es la frase que contradice totalmente aquello que decía Juncker, decía, yo sé lo que hay que hacer para salir de la crisis, pero si lo hago no me van a elegir, sé que no me van a elegir. Claro. Entonces, esta frase es todo lo contrario, ¿no? Hombre, pero sobre todo él cuando habla de confabulación, porque claro, hoy aquí la gran incógnita es por qué en un momento determinado el señor Rajoy no dimite y disuelve. Claro. Cuando además estaba preparado el decreto de disolución. La confabulación, primero, no es que haya ganado Sánchez, bueno, ha ganado indirectamente. La moción de censura era una moción contra Rajoy. Unánimemente contra Rajoy, que eso producía el triunfo en la moción de Pedro Sánchez. Pero claro, el propio Pedro Sánchez en su discurso le dice, mire usted, dimita y terminemos con esta historia.
Claro, y ahí todavía no sabemos por qué el señor Rajoy en un momento determinado efectivamente no dimite. Esa es la primera vez en la historia de la Constitución que una moción de censura ha triunfado, cosa que realmente es muy difícil. Él pudo evitarlo, es decir, si está hoy el gobierno de Sánchez en el poder, es producto del empecinamiento del señor Rajoy no dimitir, punto. Ahí no se ha escrito la historia definitiva. Claro, hombre, claro que no, hay muchos muchos flecos, y hoy me estaban precisamente contando una versión donde habría comentado Mariano Rajoy, hay alguien que no ha hecho su trabajo, y bueno, pues eso lo habría dicho en la famosa comida de Araí, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé exactamente a qué se refería, pero no, efectivamente no lo sabemos todavía, ¿no? Claro, pero hay que empezar a atar caos. Hombre, no estaría mal si lo hubieran dicho, oye, a lo mejor no se hubieran hecho alguna composición de lugar, porque justamente la mayoría de la gente no ha entendido por qué no dimitió, y se ha criticado mucho justamente por no dimitir por parte de su partido, de la mayoría de gente de su partido. Y luego hay una cuestión donde a mí me pareció que ahí sí que él, su discurso, bueno, hoy era su día, el vídeo es espectacular, que le han hecho de homenaje con Merkel, con todos los líderes latinoamericanos, etcétera. El discurso que él hace, bueno, pues ya lo hemos estado desmenuzando, pero ahí hay una parte de irrealidad al final cuando él se queja precisamente de la conspiración para descabalgarle. No nos olvidemos que Mariano Rajoy lleva en el poder desde octubre de 2016 y en este año y medio no ha hecho nada. O sea, ha sacado adelante este presupuesto, porque el otro lo tenía prorrogado, que ha sido la gran operación a la que se ha dedicado, pero luego el gobierno no ha estado uno de pronto decía, bueno, pero ¿para qué está Mariano Rajoy sentado en Moncloa si no hace reformas, si no modifica, no corrige la reforma laboral, si no profundiza en la unidad de mercado, en una serie de cosas? Y mucha gente decía, bueno, es que Mariano Rajoy ha inventado una manera de gobernar que a nadie se le había ocurrido, que era una manera de gobernar estando simplemente y no gobernando. Y bueno, eso es lo que en definitiva ahora más o menos hemos heredado, un gobierno que mutando de alguna manera le va a pasar lo mismo. Gobierno lo que hace es anunciar todo el rato, ¿no? Sí, y ya veremos lo que se tiene una actividad verbal. Mariano Rajoy estaba callado, Pedro Sánchez solo habla. Hay que reconocer que la única vez que Mariano Rajoy, que siempre se le ha criticado de catenaccio, de jugar al defensa, de esperar el error del adversario, etc., la única vez que se precipitó, que fue justamente en el debate de la moción de censura, una semana, la única vez que decidió ser un jugador al ataque, pues se equivocó de forma rotunda, porque justamente la aprovechó Pedro Sánchez para que en esa semana, que supuestamente no iba a ser suficiente para recoger los apoyos, no solo lo recogió, y que quien se quedó, perdóname la expresión, con el culo al aire, fue justamente el gobierno, que fue incapaz de reaccionar y por lo tanto pues evitar que hubiera esta cohesión de fuerzas de oposición contra su gobierno. Oye, cerramos este episodio ya del PP. Solo os pregunto, Pepe, no sé si tú tienes claro que a partir del domingo, gane quien gane, todo va a ser integrar, coser. No, lo ves complicado. Va a ver lo que Mariano llama el carajal. El lío. Mariano, cuando se le escapaba un poco todo el control, bueno, menudo carajal y menuda tropa, como decía. No, y sobre todo yo creo que si gana Casado, ahí se va a producir una escisión, y es posible una ruptura del partido. Es decir, Soraya dijo aquí el otro día que ella sigue en política, lo que no sé si es verdad. El problema no es Soraya. No es Soraya. Parece que Soraya es la solución de todo. El problema es un sector que no está de acuerdo con lo que ha venido anunciando, porque Pablo Casado, que tiene la imagen de renovación y que efectivamente puede compararse con Rivera en el aspecto físico, o con Pedro Sánchez, incluso con Pablo Iglesias, el problema es que el discurso que está lanzando es un discurso muy de derecha. Es un discurso dirigido al votante de Vox y no al votante de Ciudadanos, cuando en la gran parte de los que se han ido del Partido Popular se han ido a Ciudadanos, no se han ido a Vox. ¿Es que eso es lo que necesita el PP? Yo creo que no. Yo creo que por eso creo
que si gana Casado, que puede ganar perfectamente, yo creo que ahí se va a producir una... Sí, eso es una segunda fase, lo que estás definiendo, Pepe, porque yo creo que el primer desafío para el que gane es recomponer los equilibrios internos, y el segundo, definir un discurso de cara a la opinión pública que permita ganar. Esto no va a ocurrir, y de alguna manera Casado ya tiene una parte avanzada, porque él ya tiene el equipo de Cospedal metido ahí, que no es despreciable, son 15.000 votos. Sí, pero... y de alguna manera él ya ha construido, ahora tendrá que hacer concesiones, porque ¿quién va a ser el secretario general de Casado? Si gana Casado. Bueno, yo creo que ahí probablemente, y aquí me atrevo a decir que probablemente hay acuerdos subterráneos relacionados con Feijóo de lo que pueda pasar en un futuro, en unas elecciones generales, etcétera, ¿no? Pero Feijóo insiste en que su agenda está en Galicia. Bueno, sí, 2 años. Por los próximos 2 años. Después de 2 años, yo creo que ya tiene la agenda pactada probablemente, ¿no? Pero bueno, yo considero que lo que ha dicho Pepe es absolutamente cierto. Yo creo que si Soraya, como dice, sigue en política, en el caso que perdiera evidentemente estas primarias, claramente el Partido Popular de coser no se va a hablar, ni con Superglue. Yo creo que ni el Superglue va a pegar las piezas. Yo creo que efectivamente el peligro de escisión es absolutamente evidente. Yo creo que Pablo Casado, en este intento de abarcar todo lo posible y estirándose tan a la derecha, yo creo que se ha equivocado, porque el Partido Popular, esa parte del Partido Popular representa 1,5 millones de votantes. El resto yo creo que tiene ganas de estar en el centro, que es donde se ganan en España las elecciones en los últimos años y en el futuro, no desde luego a la extrema derecha, que gracias a Dios en España no tiene una presencia tan importante como en otros países. Creo que esa extrema derecha estaría encantada de votar a Vox, que va a utilizar muchos argumentos que han ganado en Europa, como en Italia, con Salvini, en Alemania, etcétera, etcétera, donde la extrema derecha sí que tiene ya ganados muchos millones de votantes, pero esto no va a ser Pablo Casado, creo que va a ser Vox, y por lo tanto mucho me temo que las campañas no han sido especialmente positivas por un lado o por el otro, pero Pablo Casado desde luego en este atrevimiento de ir tan a la derecha, me parece que dudo que a las bases del partido este discurso le pueda de verdad gustar. Bueno, cogemos un poco de aire, hacemos una pausa y volvemos y hablamos de alguna otra cosa, que hay algo ahí. Este fin de semana, ya lo sabréis, hay otro congreso, que es el del PDCAT. Vienen calentitos los ánimos, sabéis que hay lucha por la dirección y también por cómo llevar a cabo la hoja de ruta separatista. Tenemos de un lado a Marta Pascal, coordinadora general, que quiere, antes de seguir en esa huida hacia adelante, hacia la independencia, pues que se sumen otros partidos para repartir un poco el peso. Y luego sabéis que está Puigdemont, los Puigdemones por el mundo, que quieren independencia ya, y que además ha amenazado con borrarse del partido si no le dejan tener el poder absoluto de esta formación del PDCAT. Yo no sé si es un partido joven, 3 años tiene. Bueno, no sé si le veis amortizado ya con estas luchas de poder internas, y la figura de Puigdemont siempre estabilizando todo lo que toca. Bueno, yo creo que estamos en un momento, además refrendado por el CIS catalán, el CEO, en el cual nos dice claramente que las fuerzas, que los poderes, según este CIS, están cambiando, ¿no? Las fuerzas en Cataluña. Sí, es la paradoja de que cae el apoyo a la independencia, pero gana ahí a RC las elecciones. Pero RC ha sido más flexible a la hora de enfrentarse a las posibilidades que hay en Cataluña. Es decir, así como Junts per Cat ha sido claramente partidario solo de la independencia, solo de la autodeterminación, además de una forma absolutamente directa y enfrentándose al Estado, RC con Junqueras han sido bastante más flexibles. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esta encuesta del CEO? Que en realidad va ganando, en un cierto sentido, el SENI, ¿no? El famoso sentido común que tanto se ha pedido y se ha perdido en los últimos meses. Yo mucho me temo, o espero, dependiendo de cómo llegan los candidatos a las elecciones, que en octubre, noviembre veremos nuevas elecciones en Cataluña para saber realmente quién manda en el lado de los independentistas. La buena noticia de este CEO es que claramente los constitucionalistas parece que han ganado votos, ¿no? Y además, si juntamos, ahí hago una apuesta, ERC
junto con el PSC, pues ahí podemos tener, junto a Podemos, a los Podemos de Cataluña, podemos ver ahí un melange que puede tener cierto viso de poder formar gobierno. Ahí lo lanzo encima de la mesa, si hay unas elecciones en otoño. Bueno, yo creo que efectivamente puede haber elecciones, hay bastante posibilidades de que haya elecciones en octubre. Sí, a partir del 27 creo que ya puede 28. Claro, y yo creo que en eso está el señor Puigdemont a través de su ventríloco Quintorra, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación, y lo que ha cuajado ahora es el viejo enfrentamiento que hay entre Puigdemont y el PDeCAT. Es decir, cuando se presenta Puigdemont a las elecciones, él crea una plataforma que se llama Junts per Catalunya, que no tiene nada que ver con el PDeCAT, ¿no? Que es el problema en el que está en este momento, ¿no? Él nunca se ha entendido con Marta Pascal, que es la secretaria general del PDeCAT, siente un gran desprecio hacia ella, y además ha dicho que si en este fin de semana ella es elegida secretaria general, él abandona el PDeCAT, ¿no? Entonces yo creo que ahí en el independentismo se está rompiendo, y el PDeCAT es el último esfuerzo por parte de los neoconvergentes de ocupar un espacio que está disimulado, que al fin y al cabo viene de un cambio de la corrupción del 3% con el que ha convivido Convergencia, ¿no? Han cambiado el partido, han renovado parte de la dirección, pero al final el señor Puigdemont ha roto la baraja, ¿no? Ha roto la baraja, y efectivamente ahora por parte de Puigdemont va a haber una radicalización. Él vuelve, cuanto más pronto quiere más volver a Bélgica, establecerse en Waterloo, que es el palacio de la República en el exilio, y a partir de ahí lanzar de nuevo una independencia ya. Y creo que en este momento Esquerra efectivamente es la solución, decía propio Seni, bueno, es la solución con más sentido común. Es decir, bueno, que ellos sí son partidarios de la independencia, pero dentro de un esquema mucho más razonable, claro, que el que está defendiendo el ventríloco y Puigdemont, ¿no? Fíjate que el Seni no era originalmente el atributo de Esquerra, y, no, ya ha terminado siendo. Y a mí me parece todavía más complicado lo que está intentando Esquerra, porque está o sea, bueno, en el fondo está siendo muy coherente con su propia historia. Ellos creen que el autonomismo es una vía hacia la independencia, y lo siguen practicando. O sea, el discurso de Junqueras diciendo en definitiva que la radicalización del proceso es la mejor forma de llegar al autonomismo es una vuelta en el aire, simplemente para explicarle a los catalanes que el bajarse del burro ahora mismo y volver al autonomismo es la mejor forma de volver a la estrategia independentista. Bueno, difícil de vender, pero creo que les está dando resultado, por lo menos por lo que dice la encuesta, ¿no? Os quería preguntar por otra cuestión. Tengo que hablar irremediablemente esta noche también de Corina, la amiga del rey. Sabéis que la Audiencia Nacional va a investigar esos audios que hemos ido escuchando a lo largo de esta semana. El juez instructor del caso Tándem abre una pieza separada y secreta en la que va a investigar las grabaciones que ha ido haciendo el comisario Villarejo, que han sido incautadas y que esta semana todos estamos pudiendo escuchar. En una de ellas Corina le dice a Villarejo que ella habría hecho de testaferro del rey emérito por petición de él. Yo no sé si la apertura de esta pieza separada podría llegar a alguna parte, incluso a afectar de alguna manera al rey emérito. Hombre, es que tarde o temprano, desde el punto de vista judicial, lo va a afectar. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque cualquiera que presente una querella en los juzgados, en la Audiencia Nacional, sobre el tema,
se abre una investigación que la Judicatura no tiene más remedio que cumplir, ¿no? Es verdad que hasta ahora ese tema está parado. El jueves efectivamente coincide la comparecencia del director del CNI en la Comisión de Asuntos Secretos. Se llama de Fondos Reservados del Parlamento. Efectivamente coincide con una nueva diligencia que está haciendo el juez de la Audiencia Nacional, Egea, con respecto al tema de Corina, y sobre todo con el papel que en ese tema puede haber jugado Enrique García Castaño, el policía que le llaman el gordo, el Blasillo, que fue detenido porque al parecer hay sospecha de que fue el que distribuyó con Villarejo en la cárcel, el que distribuyó parte del material que se ha distribuido y que publicaron OK Diario y El Español. Y la información de la Audiencia Nacional del jueves también va a ser sobre el tema García Castaño. Pero yo creo que el tema en este momento yo creo que está incontrolable en el sentido de que probablemente lo de Corina es un capítulo más de todo el material que han ido acumulando esta banda que ha estado trabajando con muchos ministros del Interior, claro, y que tiene mucho material, ¿no? Y ahí sobre todo lo que más preocupa es la información que tiene el señor Villarejo del yerno de Villarmir, ¿no? Un señor que es uña y carne de Villarejo, se ha entregado hasta tal punto a Villarejo que Villarejo está imputado en el posible apuñalamiento de un amante de este personaje, ¿no? Y además con una gran ingenuidad, porque por lo que yo sé, en un momento determinado son tan uña y carne que tiene problemas con su móvil y con una gran ingenuidad le deja el móvil a Villarejo para que entre sus contactos y tal se lo arregle porque quiere borrar no sé qué, y en vez de borrar lo que hace Villarejo es copiar absolutamente todo lo que tiene este señor en la memoria, incluso los WhatsApp. Y ahí hay WhatsApp con el rey Felipe VI. Ahora, Pepe, a mí me preocupan evidentemente las grabaciones de estos artistas de las cloacas del Estado que hemos pagado nosotros, por otro lado, es decir, hemos pagado a los ciudadanos, evidentemente con también el beneplácito de unos cuantos ministros de Interior. Ahora, es evidente que si hay muchas grabaciones como la que estamos escuchando, y si estas grabaciones son verdaderas, si efectivamente la audiencia las confirma, y salen muchísimas más cosas, muchos escándalos, ¿no? Muchos escándalos que no sé si es peor estos señores de las cloacas del Estado o corruptos que han utilizado dinero público, ¿no? Autoridades que han utilizado dinero Pepe, remata, que me tengo que ir a Publi. En el caso que estoy contando no se trata de dinero, se trata de conversaciones privadas, sí, de WhatsApp. Pero porque están revelando escándalos financieros. No, hasta ahora la información que yo tengo no. No, estoy hablando de las últimas conversaciones de Corina que habla de blanqueo por parte del rey, etcétera. No, yo estoy hablando del yerno. De Villarmir. De Villarmir. Vale. Que efectivamente todo el mundo sabe que, ahora no, pero estaba implicado en la tarjeta Black, claro. Era muy amigo del rey actual. Tenía una gran confianza con la reina Leticia, sí. Participaban en un chat de WhatsApp, y ahí hay una información que es privada y que ha sido copiada clandestinamente, claro, por este señor, ¿no? 11:05, 10:05 en Canarias, una pausa y vamos con los oyentes y con la prensa. Victoria Verdier, buenas noches. Buenas noches, Caridad. Hoy hemos hecho el tradicional planteamiento de los viernes, que a lo mejor tú no lo conoces, pero a mí me suena un poco. Son películas con, y tiene su propia banda sonora esta sección. Opino de que Perfecta. Merecida, ¿verdad? Me encanta.
es un gran tema de OGT Calor. Películas con el Congreso del Partido Popular. Exactamente, ahora mismo este congreso... ¿Qué opciones hemos dado? Pues mira, ahora mismo es una de suspense, lo ha comentado Marta y es así, aunque los oyentes no van exactamente por ahí. De las propuestas que les ha hecho la brújula, gana Pozos de Ambición con un 36% de los votos, le pisa los talones En el nombre del padre con el 34% y ya decaen, gustan menos Regreso al futuro, que se queda con el 18% de los votos, y Mystic Pizza, con Soraya como Julia Roberts, imagino, repartiendo pizzas, que ha sido votada solo por el 12%. De la cosecha de los oyentes, vamos a ver qué pelis ven en este congreso. Siempre son mejores sus propuestas que las nuestras. Sí, siempre son, bueno, por lo menos en este caso sí. Y tenemos de siempre. todos los géneros. Por ejemplo, los tenemos muy bélicos, como este. A ver. This is the end, beautiful friend. Yo la verdad que casi me imagino más el Congreso del PP como Apocalipsis Now. Me estoy imaginando justo ahora a Soraya Sáez de Santa María como el coronel del 7º de Caballería diciendo aquí huele a victoria después de haber arrasado un pueblo. Pues me da la sensación que eso mismo pasará el sábado, o bien con Soraya o bien con Pablo. Bueno, pues tenemos Apocalipsis Now. Total. Y ahora vamos con un western. Esto es como la película de Horizontes de Grandeza, entre Henry Terry y Rufus. Entonces, al final, mueren los dos. Bueno, claro, ambientado y todo. Bueno, los dos, pues bueno, es lo que dice nuestro oyente. Está muy variado el tema de los géneros. Por ejemplo, a Eva Bartolomé, el Congreso del PP le recuerda Sonrisas y Lágrimas, supongo que por las caras de esta tarde. Miguel Domínguez se acuerda de La China, la casa de las dagas voladoras, ya solo el título da igual de que vaya la película. Larita habla del Padrino, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Miguel Ángel destaca La hoguera de las vanidades, y ya los que van por libre y le ponen banda sonora al Congreso, ya ni películas ni nada. Pasamos es que tampoco lo sabes, pero a veces los viernes, además de películas, ya nos volvemos locos y se pueden plantear canciones, series de televisión, programas, concursos, de todo. Bueno, pues estaba yo sorprendida porque nadie me lo había advertido y he dicho, si me encuentro Culpa canciones mía. Y me he encontrado canciones como esta de Santi Malasombra. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toca. Este no es Santi Malasombra, este es Pablo Abraira, ¿no? Santi Malasombra es el oyente que propone. Que lo propone. Que propone siempre varias y muy acertadas casi siempre. Y en este caso ha propuesto Gavilano Paloma, que le hemos puesto con sonido antiguo. Magnífica, magnífica canción. Vosotros sois muy jóvenes, pero... No, pero a mí me ha sonado. Sí, claro. Y bueno, ya aparte de lo lúdico, pues claro, muchos comentarios sobre el Congreso. Por WhatsApp sin nombre nos dice un oyente que ha oído el discurso casi completo y Rajoy ha estado genial. Dice, no soy del PP, pero me ha recordado grandes momentos de otros políticos como Adolfo Suárez o Felipe González. Ha defendido su gestión, pero con mucha clase y se lo merece. Mira. Sobre los candidatos, pues dice Miquel Trujillo que la ventaja competitiva que siempre tuvo la derecha, que es actuar como una piña, y pues siempre fue demoledor en su competencia con la izquierda, y bueno, que esto se ha perdido un poco en esta ocasión. Y luego tenemos otro oyente, y digo yo, que no soy yo, que es el oyente, que no es muy de Casado y dice que el señor Pablo Casado no quiere ser menos que Pedro Sánchez e intenta hacerse con el poder del PP con ayuda de los más casposos y rebotados del partido. No parece muy partidario. No es muy partidario. No parece muy partidario. Más. Y bueno, me ha hecho gracia porque respecto al caos que ha comentado Pepe Oneto en el hotel, Abel Amón lo compara con el hotel de los líos de Groucho Marx, cuando decidió cambiar el número de las habitaciones, y destaca el diálogo. Hombre, director, imagínese la confusión, le dijeron. Imagínese ustedes la diversión, contestó Groucho. Y con esto, y una peli. Muy bien. Gracias, Victoria. Felices vacaciones. Igualmente. Gracias por todos estos días. Hasta luego. Acercamos
Estamos a las 11:15 de la noche, 10:15 en Canarias. Saludo a Marta García Aller. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Caridad. Buenas noches, ha venido con un... poniendo cara de vacaciones. A mí, también. Sí, un poquito, ya se acerca la hora. Que digo yo que vienes de azul, Pepe. Claro, es que está en el Congreso yo también, sí. Y así me infiltro mejor en los corrillos. Has querido... Parezco una más. Has querido que la inmersión fuera total. Claro. ¿Y qué has notado tú por allí en el Congreso? ¿Qué percepciones traes del paseo, aunque haya sido breve? Pues es verdad que se quedaba pequeño el hotel, aparte de confirmamos el desastre sin de glamour alguno y algo bastante peculiar y poco habitual en los congresos del PP, al menos en los que yo había estado. Este es único en muchos sentidos, entre ellos que había muy pocos coches oficiales. Claro, porque también había muy pocos cargos ya. Entonces veías a muchos exministros a la salida, ministros hasta hace poco más de un mes, llamando a un taxi a la puerta del hotel, y llamaba la atención imágenes como esta. Porque no usan Cabify ni... Sí, lo sabía también, que tenían sus rencillas no con entremos los taxistas. No entremos en taxi, Cabify. Alguna rencilla ha habido también a las puertas del Congreso entre las VTCs y los taxistas. Sí. No solo dentro se peleaban por el poder, también por las calles fuera. Y está todo por hacer. Mañana veremos a ver. Está muy emocionante y había mucho desconcierto entre las filas. Sí. Efectivamente, poco acostumbrados a Hombre, es que las primeras veces son así. Bueno, ¿qué no va a ser portada, Marta? Pues no va a ser portada Karen McDougall. Es un nombre que seguramente no suene todavía, pero según The New York Times va a dar mucho que hablar, porque es el nombre de una exmodelo de Playboy que asegura haber tenido una aventura con Trump. Esto no tendría por qué salir de la vida privada de ambos, de no ser porque hay unas grabaciones, no sé si os recordará algún asunto que tenemos cercano también. Michael Cohen, que fue durante mucho tiempo el abogado del presidente, grabó en secreto conversaciones con su propio cliente, es decir, con Donald Trump, que tuvo antes de las elecciones de 2016. Y esas son parte de las cintas que ha confiscado el FBI, que recordáis que entró en el despacho de Cohen. Esto puede meter en serios problemas al presidente de Estados Unidos si se demuestra que, como dice en esas cintas, que ya sabéis que lo que se dice en las cintas no tiene por qué ser verdad, pero es una buena pista que sigue el FBI, se pagó para comprar el silencio de esta exmodelo con dinero de la campaña electoral, cosa que es financiación ilegal. Y dejaría de ser un asunto privado, claro. No somos nadie, Marta García Aller. No somos nadie porque es que no hemos hablado apenas de este ataque que ha habido en Lübeck, en la ciudad alemana. Ha habido al menos 10 heridos, lo comentabais antes al principio del programa, un hombre armado con un cuchillo en un autobús que pues gracias a la pericia del conductor, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, paró, abrió las puertas para que pudieran huir los pasajeros, y ha habido 10 heridos. Y decimos nada más porque con un cuchillo de una hoja de 13 centímetros podía haber habido problemas mucho mayores. No parece que esté relacionado con ningún trasfondo terrorista el ataque, por lo que no va a ser portada mañana. Estaba detenido ya el presunto autor de este ataque, que era un ciudadano iraní, pero efectivamente nos recuerda a los vulnerables que somos cada día. Sí, exactamente. No estamos hablando lo suficiente de qué cuestión, Marta. Fíjate, de un asunto que yo creo que está pasando inadvertido y es muy sorprendente. Lo cuenta la ABC. Donar tiempo de vacaciones se está convirtiendo en el regalo de moda a las nuevas mamás, a las mujeres que dan a luz en Estados Unidos, porque allí las mujeres, y de esto no hablamos lo suficiente, no tienen permiso maternal. Y entonces, pues en vez de regalar una ropita para el niño, los compañeros de trabajo lo que le regalan son horas o días de sus propias vacaciones, algo que la ley permite. Que cubren ellos, entiendo. Y cubren ellos, claro. Son transferibles los días de vacaciones de los empleados, y es algo tan difícil de comprender para una mentalidad europea, ¿verdad? Sí. Que esto esté así. ¿Vosotros cederíais parte de vuestras vacaciones por un regalo? Un regalo. Pues para que alguien disfrute de un derecho que en este caso no lo es, pero... Si merece la pena, si una persona lo necesita, ¿por qué no? No vas a decir que no, Hombre, aquí. ¿Cómo vas a decir que no? Además, si yo soy empresario, yo me doy mis mismas vacaciones. Pues mira, fue precisamente un jefe, es la historia que cuenta la ABC en Missouri, que le daba, pues así lo han contado, le daba mucha pena que su empleada, que llevaba unos meses en la oficina, no tuviera derecho ya no a baja, sino a sus propias vacaciones, y entonces le donó 80 horas de su propio tiempo libre
remunerado para que pudiera estar al menos algunos días con su bebé, porque si no se los tenía que tomar de vacaciones que aún no había generado. Más cosas, Marta, ¿de qué hablamos? Un clásico. Sí. Muy animosa, además. Muy animosa, pero no es para estar animado o contento si eres Emmanuel Macron. ¿Qué le pasa? Pues habíamos creído que con la victoria de Le Bleu, ¿qué tal va mi francés? Fantástico. Yo creo que muy bien, ¿no? Gracias. Fantástico. Très bien. La victoria de Le Bleu en el Mundial no está favoreciendo su popularidad. Sigue bajo mínimos, está aún más baja, y una encuesta de la RTL ha revelado que el 59% tiene una opinión negativa de Macron. Es decir, esa imagen en la que aparecía él en el palco festejando de manera muy eufórica la victoria, como si él hubiera tenido algo que ver en ella, no ha convencido a la opinión pública francesa. Tendrá que hacer algo más. Sí, dejar que los chicos le llamen Manu. Sí, por ejemplo. Sobre todo cuando pide educación, ¿verdad? No sé si en el palco se lo tendría que haber aplicado. Pero además lo que se ha sabido de su guardaespaldas, escolta que se pone el casco de policía para arrearle a los chavales. Y él lo ha defendido y lo ha... Sí, él tiene una idea de la disciplina peculiar, como la de mi padre. Peculiar. Los jardines de Macron, en los que se mete Macron, quiero decir. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Un portugués ha sido indemnizado... Pensaba que ibas a contar un chiste. Bueno, pues fíjate, se lo contaron a él, pero acabó la historia de manera un poco más triste. Perdón. Un portugués... Y no, podría ser un portugués, un chileno y un italiano. Sí, el chiste parece esta mesa parece el chiste. Ha sido indemnizado porque le hicieron creer que había ganado el Euromillón. ¿Quién? Una cadena de televisión emitió un rótulo con el supuesto número premiado, pero se equivocaron y sumió al hombre, que se había creído ganador, en una profunda depresión. ¿Y le ha indemnizado la tele? Claro. O sea, qué importante cuidado al decir las cuñas de los números de las combinaciones ganadoras que no se dicen, se graban así a la ligera y no. Este portugués va a ser indemnizado con 7.500 euros, que no es... Que es el dinero que se gastó en pizzas para festejar esa noche. Pues la verdad que cuando creyó que había ganado 156 millones de euros... Wow. 156 millones de euros. No puedo visualizar. Pues él tampoco lo visualizaba, y la descarga emocional, así dice el comunicado, que le supuso descubrir que había sido un error, pues le sumieron una depresión que ahora merece esta indemnización. 7.500. No es lo mismo que los 156 millones, pero bueno. Pero son 7.500 que antes no pero tenía. Con eso no se paga ni un psiquiatra, ¿no? Con esos 7.500. Pero igual se le pasa un poco, la depre con los 7.500. No sé. 156 millones de euros. Qué fuerte. Ya. Muy importante, siempre los números de la suerte. La portada de la semana, Marta García. Seguro que la habéis visto. Seguro que habéis visto la portada de la revista Time, que sale el día 30 de julio. Sí. Y es esa portada en la que se fusionan de manera muy hábil los rostros de Trump y de Putin. Lo ha hecho, que esto a lo mejor no lo hemos comentado cuando hemos visto esa portada, una famosa artista visual que se llama Nancy Berson, que lleva décadas trabajando, empezó investigando en el MIT a hacer experimentos con imágenes antes de que fuera relativamente sencillo hacerlo con aplicaciones de ordenador, y dice ella que de esta manera quiere transmitir esas dudas que hay con respecto a por qué Trump se lleva también con Putin y se deja manejar por él, si será o no cierto que tiene esa información que algunas fuentes sí que dicen que tiene para haberle presionado y poderle chantajear. Está muy conseguida esa fusión de la cara de ambos en la portada Time, que se puede ver en el Twitter de La Brújula. ¿Y el titular de la semana, Marta, cuál es? Este es en homenaje a David Gabás, que ha insistido en que para él este era el titular de la semana: de la cárcel al Huesca. ¿Cómo es eso? Es una noticia que ha dado la prensa deportiva esta semana, porque la Sociedad Deportiva Huesca ha presentado a Rubén Semedo, el defensa que a lo mejor, Cari, tú como yo tampoco la verdad conoces. Es que no, podría decirte lo contrario. Lo había cedido el Villarreal una semana después, esta es la noticia, de haber salido de la cárcel de Picassent. Estuvo 141 días en prisión preventiva
y tras pagar la fianza de 30.000 euros ha podido salir. La sorpresa está en que este club le quiere dar una segunda oportunidad a Semedo, que acumula un historial de delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal, amenazas, robo con violencia y lesiones. No estamos habituados a ver estas segundas oportunidades, y abren un debate de qué tipo de ejemplo se da a la sociedad, si positivo por esa idea de la segunda oportunidad, la reinserción, y o si en realidad poner a jugar al fútbol y representando a una ciudad, a una persona con este historial, pues no es algo de lo que debería enorgullecerse un club. Pues habrá opiniones para todo, como casi siempre en cualquier faceta de la vida, que diría Mariano Rajoy. O como en Botica, que decía mi abuela. También, mejor tu abuela. Que es, iba a decir yo, pues el protagonista de las portadas de la prensa de mañana, que tenemos por aquí un par de portadas ya en diferente pose, pero ahí está Rajoy. Fotografías muy diferentes. Sí. Muy diferentes. En la portada del País, la fotografía de Mariano Rajoy, ese primer plano en el que aparece con las piernas un poco abiertas en lo que aquí llamamos manspreading, sí, ¿verdad? Sí. Y una botella de agua entre las manos, o un gesto bastante meditabundo. Aquí parece un registrador de la propiedad o un señor jubilado. Sí. Es Rajoy en su despedida, titula El País: me aparto, pero no me voy, yo seré leal. Y en la fotografía de La Razón, sin embargo, aparece un Rajoy más triunfal, dando la mano a Pablo Casado, a quien parece que la foto quiere transmitir que cede el testigo. Rajoy se reivindica ante su sucesor o sucesora. El lenguaje inclusivo en la portada de La Razón. Están también Ana Pastor y Soraya Sáenz de Santamaría viendo ese saludo entre Casado y Rajoy. Y algún otro asunto de la portada del País: la inusual ola de calor en los países nórdicos y Siberia alerta a los científicos. Cuidado con las elevadas temperaturas en junio y en julio en lugares donde no están en absoluto habituados a ellas. Pues aquí termina esta brújula del 20 de julio. Marta, Pepe, John, Euprepio, muchas gracias por acompañarme esta noche y hasta otra ocasión. Buen fin de semana. Y felices vacaciones. Igualmente, gracias. Un abrazo. Gracias. Marta. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, Caridad, y buenas noches a doña Soraya Sáenz de Santamaría y don Pablo Casado Blanco. Les imagino a esta hora como una dama y un caballero medievales velando armas para el gran torneo. En 12 horas la suerte estará echada, y a la hora de comer todos sabremos quién ha sido el ganador o la ganadora. Ustedes no tienen que pensar su voto, los 3.000 compromisarios sí. A lo mejor llegaron con su decisión tomada y por algún motivo vayan ustedes a saber cuántos habrán cambiado su intención de voto, y solo Dios sabe hacia qué lado lo cambiaron. Nada está escrito para una decisión así, por mucho que les hayan ofrecido su respaldo. Hasta el rabo todo es toro, dicen por ahí, y hasta el momento mismo de depositar la papeleta todo está abierto, incluso el empate, incluso el ganar o perder por un voto. En esta hora de un viernes extraño, este escribidor quiere decirles otra cosa. Quiere elogiar la valentía que ambos han demostrado. Entre los miles de afiliados del PP, solo 6 se han echado pa'lante, sin miedo al ridículo ni miedo a la derrota. Nombres históricos no se atrevieron después de haberlo pensado. Nombres llenos de ambición se frenaron en el último segundo. Y ustedes, los más votados, decidieron dar la batalla a campo abierto. Podían haberse juntado en lista única, pero Pablo no quiso, y usted, Soraya, aceptó el reto. Saben que no lo tienen fácil porque carecen del carisma y la autoridad de Rajoy. Saben que será una victoria para sufrir porque es como empezar de nuevo y les van a exigir mucho. Si suben en las encuestas, será por defecto de los adversarios. Si bajan, llevarán la culpa de no saber contener la riada. Y uno u otro serán a partir de ya la jefa o el jefe de la oposición. Uno u otro tendrá que marcar la senda ideológica y decidir la estrategia ante cualquier medida de Pedro Sánchez o ante las corrupciones que faltan por juzgar. Uno u otro tendrá que aprobar el examen parcial de las elecciones municipales y el examen final que serán las generales. Sea quien sea, como ciudadano, se agradece su valentía. Y no voy a decir aquello de que gane el mejor, porque en política no siempre gana el mejor. Gana el que la diosa Fortuna
decide proteger. Nosotros nos vamos yendo, se quedan ahora con el Transistor, con Raúl Granado. Ha sido un placer formar parte de esta brújula, la brújula de David el Cura, que sigue el lunes con María Hernández. Buenas noches.